para los que recién se suman. En el año 2015 empezamos a viajar a Silicon Valley y vamos 2, 3 y hasta 4 veces por año. Y lo primero que íbamos a ver era qué pasaba en el ambiente aquel, qué había de tecnologías, y nos chocamos con que también estaban disrumpiendo en el mundo de los alimentos y estaban buscando dar soluciones de otra manera. Y cuando nos pareció al principio muy divertido, qué bueno una hamburguesa de otra manera, después nos pareció aterrador y viene el Uber del campo. Bueno, creemos que no es ni una cosa ni la otra, creemos que es algo que hay que ponerle datos, hay que dejar las emociones de lado, y ese es un poco el sentido, ¿no? Entender hasta que es una fuerza en serio, entender qué es lo que hay ahí concentrado, entender por qué ocurre esto y, y ver si puede tener impacto en las actividades que estamos haciendo o no, porque si entendemos que somos parte de la cadena de alimentos, si entendemos a los consumidores, desde nuestro lugar de la producción vamos a poder tener muchísimas más oportunidades. Y eso es un poco lo que le pedimos a David, que nos ayude a comprender, que nos ayude a concentrar la información, a ordenar la información y a partir de ahí ver cómo continuar. Así que yo creo que el que es importante que hable es David, no nosotros, y te dejamos la presentación. Si quieres compartir la pantalla, David. Perfecto, ahí arranco a compartir la presentación entonces. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por toda la introducción. Vayan avisándome si se escucha bien, incluso si alguien quiere opinar o comentar algo, si bien al final vamos a tener un ratito para eso, si al medio alguien quiere frenar o algo. Hago un Bueno, pequeño comentario solamente, David. sí, La idea es que la exposición dura aproximadamente 30 minutos. Cuando termine la exposición de David, vamos a hacer lugar a preguntas y finalmente nosotros le vamos a hacer un planteo sobre cómo podemos continuar con este sector. buenísimo, perfecto. Entonces tenemos más o menos hasta las 18:40 con la presentación, tal vez un poquito más. Bueno, estamos. Listo. Hasta luego, un beso. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bien, creo que hay Te lo voy silenciando. Por favor, apagar los audios. ¿Estamos? Bueno, ahí está. Señor, ¿Perdón? dale nomás. Dale, bueno, como introducción, básicamente este es un laburo de base como para que estemos todos en la misma línea para pensar otras cosas hacia futuro. Eh, ¿Qué son las proteínas sustitutas? Para arrancar, para por ahí el que está un poquito más desactualizado del tema. Cuando hablamos de proteínas sustitutas, estamos hablando de básicamente proteínas de origen vegetal o de origen de hongos para reemplazar proteínas de origen animal. Si bien ahora nos vamos a concentrar en las carnes sustitutas, principalmente sustitutas de bovinos, también hay carnes sustitutas de pollo, hay muchos sustitutos lácteos que tienen un gran desarrollo por el momento. Dentro de los sustitutos de carnes tenemos algunas cuestiones, algunos productos como frutas y vegetales que son proteínas como la lenteja, como la soja, pero que no necesariamente son un sustituto que se asimila a la carne, son directamente un sustituto de la proteína. Después hay una serie de productos que han estado presentes en el mercado por muchos años, que son, por ejemplo, los vegetarianos clásicos, como las hamburguesas vegetarianas, como las de soja, por dar un ejemplo, que hace muchísimos años que existen, con mayor o menor nivel de complejidad, de packaging, de marketing, etc. Eso es lo que estaba hasta hace poco tiempo. La revolución viene por dos lados. Por la carne de origen vegetal, que es básicamente vegetarianos, pero, o sea, es básicamente, me refiero a las hamburguesas vegetarianas, pero que tienen o pretenden tener un perfil sensorial que se asemeja a la carne. Lo que se busca es que se vea como la carne,
que tenga el olor que tiene la carne, que tenga la textura en la boca que tiene la carne. Eso es lo que han estado cerca de lograr, o los que mejor lo han logrado, Impossible Foods y Beyond Meat, que son los que han marcado como la punta del iceberg de esta novedad. Y después está la carne cultivada, que está en una etapa de desarrollo un poco más inicial que la carne de origen vegetal, que ya se está produciendo a gran escala, que básicamente ahí lo vamos a ver cómo se produce en cada una. La carne cultivada se toma una biopsia de un animal vivo o faenado, se seleccionan las células satélites, esas células satélites se ponen en un cultivo, en un medio de crecimiento que hace crecer esas células, cultivarlas y va promoviendo su diferenciación y maduración para que se conviertan en fibras musculares. Después, con esas fibras musculares crean el producto, por ejemplo, las hamburguesas de Mosa Meat o el pollo de Memphis Meats, que son dos de los más conocidos en términos de carne cultivada. De eso hablamos cuando hablamos de carne cultivada. La carne de origen vegetal básicamente es mezclar ingredientes, aplicarle alguna cuestión de presión o calor, en algún caso para desnaturalizarlos, y generar la carne de origen vegetal que se está buscando. Esa secuencia es, por ejemplo, la de Beyond Burger. Impossible Foods le agrega, además, lo que es el M, que básicamente es lo que pretende imitar a la sangre y darle el aroma y lo que se siente al cocinarla a la hamburguesa. Tiene esa pequeña diferenciación entre los dos. Si vamos un segundo a los ingredientes que tienen cada una de ellas, por ejemplo, para tomar dos ejemplos de las que hoy son más conocidas. Impossible Foods son... Disculpen, seguimos con algo de interferencia de varios micrófonos. Los audios, gracias. Impossible Foods, básicamente, la hamburguesa está hecha a base de un concentrado de proteína de soja, esa es la base, a lo cual se le agrega aceite de coco, que básicamente cuando está cruda imita los pedacitos de grasa que tiene la carne molida, y que cuando se cocina se derriten haciendo el ruidito que hace cuando uno cocina la hamburguesa o la hamburguesa, en realidad en general las carnes, que siente ese chispeo de la grasa cocinándose. Proteína de papa, que se la suman para darle mayor crunch, mayor textura al comerla. Y le suben la molécula M esta, que básicamente Impossible Foods la obtiene a base de extractos de levadura modificadas genéticamente. Esa es la base de, por ejemplo, la Impossible Foods. La Beyond Meat, en vez de ser proteína de soja, es proteína de arveja, con aceite de canola y aceite de coco para el mismo fin, proteína de arroz para reemplazar la proteína de papa que tiene la otra, y proteína, por ejemplo, de poroto mung, entre varios otros ingredientes. Entonces, básicamente, estamos hablando de una mezcla de productos o de extractos de productos vegetales con algún mayor nivel de complejidad por la molécula M, en el caso de Impossible. Esto no pretendo que lo vean, después tal vez queda disponible la presentación. Es para mostrarle que en realidad hay muchas empresas de carne vegetal, si bien recién nombramos a dos que son por ahí las más conocidas. Hay muchas empresas de carne vegetal en el mercado de Estados Unidos, muchas de las cuales en realidad vienen de los años 70, los años 80, que en realidad venían con vegetarianos clásicos y ahora se suben a esta nueva ola. Algo para destacar dentro de estas empresas son dos cosas. Hay varias que son parte de compañías alimenticias mucho más grandes, como Kraft Heinz o Maple Leaf Foods o Kellogg's, por ejemplo, que básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Son empresas muy desarrolladas en el sector alimenticio y que tienen muy aceitadas sus cadenas de distribución, tanto en Estados Unidos y muchas de ellas en otras partes del mundo, por lo que les puede ser muy fácil, y les está siendo muy fácil,
insertar esto en los supermercados y las cadenas de comercialización. Después hay muchos inversores atrás de todo esto. Esto es muy importante porque son parte de quienes le pegan el impulso para que esto tenga penetración, logre escala, logre marketing, etc. Tenemos varios fondos, como los que están al principio, como por ejemplo New Crop Capital, que se dedican específicamente a cuestiones relacionadas a revolucionar, si se quiere, la agricultura y las cadenas agroalimentarias y reducir el impacto ambiental, y después otros como por ejemplo Gates Ventures. O sea, hay gente de bastante capital y poder atrás. Carne cultivada, les decía, son, por ahí están en una etapa un poquito más primaria. Este es algún mapa de lo que armamos hacia fin de año del 2019, donde están, por ejemplo, Mosa Meat, Memphis Meats, Just, que son algunas de las más conocidas de las empresas de carne cultivada. ¿De qué origen son? Por lo menos las que fueron fondeadas, que por ahí se dispone un poquito más de información. Más de la mitad de Estados Unidos, también de Israel, de Países Bajos, de Japón, de España. ¿Y a qué se dedican o qué tipo de carne están tratando de crear estas empresas que han recibido fondeo y de las cuales se tiene un poquito más de información? Un cuarto de ellas buscan y persiguen carne bovina, pero también persiguen carne de cerdo, muchas carne de pollo, pescado, otras persiguen crear grasa como tejido animal, carne de ratón, por ahí en realidad orientado a la alimentación de mascotas, o carne de pato, por ejemplo. Esto es con la idea de mostrarles que no solo es carne bovina, sino que en realidad se están tratando de reemplazar muchas de las carnes de origen convencional, de origen animal, y que están movidos por los mismos drivers. En cuanto a los inversores, también hay múltiples inversores de muchísimas partes del mundo, muchos venture capital, algunos que son los mismos que veíamos recién, y donde también se resaltan, por ejemplo, algunas cuestiones como inversores corporativos, como Cargill o Tyson, de Tyson Foods, que es de una de las empresas alimenticias y cárnicas también más importantes del mundo. También, sino comentarles esto. Eso es un gran pantallazo de qué es y quiénes son los actores. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está impulsando esta demanda y por lo que ha tenido tanto marketing y nos hemos enterado en todo el mundo? Y cuando van a Silicon Valley con el Club AgTech las prueban, etc. ¿Y quién es el consumidor? Eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. En lo que hicimos con este trabajo del Club AgTech fue revisar varios trabajos científicos de distintas partes del mundo, que la mayor parte de ellos lo que hicieron fueron estudios experimentales, haciendo encuestas, entrevistas con distintas personas, para tratar de identificar cuáles son los principales drivers que impulsan todo este mercado, y tratamos de condensar todos esos estudios en este cuadrito, que lo voy a dejar un buen rato porque lo voy a estar hablando sobre él un buen rato. Primero, ¿cuáles son? Hay tres concepciones o visiones del mundo que son claves para toda esta revolución de las carnes sustitutas. Son las preocupaciones por la salud, el bienestar animal y el impacto ambiental. Esos son los tres pilares sobre lo que se asienta toda esta revolución, lo que se asienta gran parte de la demanda y sobre lo que se asienta en realidad muchas de las narrativas que escuchamos muy a menudo en contra de las carnes convencionales y que también, por consiguiente, la estamos empezando a escuchar a favor de las carnes alternativas. Entonces, por ejemplo, la salud, la carne convencional es percibida como dañina por la salud, mientras que las otras dos carnes son percibidas como mejores para la salud, porque el caso de la carne de origen vegetal tiene justamente un origen, está hecha a partir de vegetales, entonces por consiguiente debería ser más saludable. O al menos esa es la concepción que hay un poco atrás de esto. El bienestar animal, la carne convencional se produce con animales que están confinados para la alimentación, que después
se matan, se faenan, y todo eso va en contra del bienestar animal. No me malinterpreten, no es que yo estoy diciendo que eso es así o no, sino estoy hablando de las concepciones que hay atrás de esto. No maten al mensajero, por favor. Mientras que, justamente, la carne de origen vegetal está hecha a partir de vegetales, y la de carne cultivada, si bien el origen es animal, porque es una célula animal, el resto del proceso se da en un laboratorio, por eso no hay ningún daño al bienestar animal. Y con el impacto ambiental pasa algo similar. La ganadería usa tierras, desplaza, puede generar algún tipo de deforestación, consume agua, genera emisiones. De nuevo, no maten al mensajero. Eso es todo lo que está detrás, en contra de la carne convencional y que juega a favor de las otras dos alternativas. Sin embargo, muy atadas a estas tres concepciones, hay dos cuestiones más que no necesariamente juegan a favor de las carnes de origen vegetal y siguen jugando a favor de la carne convencional. Una es la preferencia por la naturalidad de los alimentos. Cada vez está más presente que mientras más naturales sean, mientras menos procesados, mientras más los hagamos en el hogar, mejor. Y tiene muchos drivers en común con los 3 puntos iniciales que hablamos recién. Esta naturalidad sigue jugando a favor de la carne convencional porque es de origen totalmente natural. En parte juega a favor de la carne de origen vegetal porque son vegetales, pero en principio jugaría en contra de la carne cultivada porque está hecha en un laboratorio, anda a saber dónde, anda a saber cómo. Después hay otra cuestión que son los alimentos de origen local, que es lo que impulsa mucho en la cuestión de lo orgánico, la cuestión de la feria de productores, donde el consumidor le puede comprar de manera directa al productor, y ese tipo de cosas que, de nuevo, van bastante de la mano con estos otros drivers, y que, de nuevo, sigue jugando a favor de la carne convencional y no necesariamente jugaría tan a favor de las otras alternativas. Estos como drivers de las concepciones del mundo, las visiones, las creencias de la gente. Después hay un segundo conjunto que en realidad son las características de los productos y los mercados que llevan a la gente a comprar una u otra cosa. Lo primero es la familiaridad y que está muy relacionado con la información. Mientras el consumidor más familiar es con los productos, mientras más los conoce, mientras más información de ellos tiene, más propensión a consumirlos tiene. Sobre la carne, bueno, tienen toda la información y toda la familiaridad que existe. Sobre las otras, sí se puede generar esa familiaridad mediante el marketing y otras formas, no necesariamente jugaría en contra de ellas. El sabor es otra característica central. Básicamente queremos que la comida sea rica. Eso es una de las principales fortalezas de la carne convencional y es lo que están trabajando justamente en las otras dos para lograr. De hecho, como decía al principio, las hamburguesas veganas y vegetarianas existen hace muchísimo. Ahora la cuestión es que se vean y tengan el sabor y tengan la textura y el mismo olor que la carne. Pero esto va a seguir siendo siempre la fortaleza de la carne, porque en realidad las otras alternativas están tratando justamente de imitar. Otra cuestión a la hora de consumir cualquier cosa y también alimentos es el precio, que hoy, después nos vamos a meter un poquito en esto, sigue jugando a favor de la carne convencional, pero no necesariamente está jugando a favor de las otras dos. Pero ¿por qué está en amarillo? Porque la expectativa es que como necesitan menos tiempo, menos recursos, eso se termine convirtiendo en menos costo y menos precio en el futuro. La disponibilidad y el ser de mercado, esto está asociado con la seguridad del alimento. Si lo vemos en el supermercado, si mucha gente lo consume, etcétera, la gente lo percibe como seguro y también impulsa la demanda. Y hay un ítem que es la importancia de la agricultura para la sociedad, que algunos de estos estudios evaluó en específico, donde por ejemplo en Canadá se detectaba que la gente tenía conciencia que la agricultura era importante para la sociedad. Entonces, por esa razón, seguía prefiriendo la carne convencional. Esto es algo importante tal vez para tener en cuenta como sector agroalimentario. Y después hablamos de las concepciones o las visiones, de las características del producto del mercado, y después hay algunos aspectos demográficos que son predictores del consumo. Por ejemplo,
El vegetarianismo ayuda a predecir o ayuda a decir que es más probable que alguien que es vegetariano consuma carne de origen vegetal y por ahí no tanto carne cultivada, porque si bien está producida en laboratorio, sin dañar al animal, sin impacto ambiental, sí tiene origen ambiental, es decir, tiene origen animal. La juventud, mientras más joven es la gente, mayor predisposición tiene para consumir productos novedosos, entonces, y también más presentes están los tres drivers que decíamos al principio, salud, bienestar e impacto ambiental. Entonces, son predictores también de consumo de este tipo de alternativas. Mayor nivel de ingreso y de educación también son predictores. Las mujeres por ahí son menos propensas a productos alimenticios principalmente, novedosos, y dentro de ellos son más propicias a los de origen vegetal, a la carne de origen vegetal. Mientras que los hombres ven la carne de origen vegetal como un producto algo más femenino, por lo cual no tendrían tanta preferencia, pero sí tienen más preferencia por los productos alimenticios novedosos, por lo cual la carne cultivada les entraría mejor. Obviamente quienes son consumidores frecuentes de carne, la carne de origen vegetal no los tienta mucho, la carne cultivada sí. Se identificó alguna tendencia ideológica hacia la izquierda, en realidad, hacia lo que en los países anglosajones se le llama el liberalismo, que vendría a ser un centro-izquierda nuestro, que también tiene mucho que ver, probablemente, con las preocupaciones sobre el bienestar y el impacto ambiental, que por ahí suelen estar algo ligadas. Un predictor que jugó en contra de estas dos cosas en estos estudios fue el apego a la carne. ¿Qué es el apego a la carne? El me quiero comer un asadito el domingo o cuando me voy de viaje extraño la carne. Eso es el apego a la carne. Que en países como Argentina, como Brasil, como Uruguay, como Estados Unidos existe, en países como India, como China, no existe. Entonces, el apego a la carne juega como un predictor negativo en el caso de la carne de origen vegetal y tal vez neutro con la carne cultivada. Estaríamos dispuestos a ver qué onda. Y después hay otro ítem que es la neofobia alimentaria, que esto es básicamente la fobia a consumir alimentos nuevos. Ustedes lo pueden ver, se pueden sentir identificados ustedes mismos o con algún familiar directo que no le gusta probar cosas nuevas, que sabe que le gustan estos tres productos y todo el resto no está dispuesto a probarlos, no los quiere probar. Bueno, esto tiene algo que ver. Esto como para ir identificando de quién hablamos. Voy a saltar esto porque estamos sin tiempo, solamente decir que en India y en China hay mayor propensión, sobre todo porque hay menor cultura de consumo de carne históricamente, si bien viene creciendo mucho. Entonces, en países en los que hay menor cultura y menor apego a la carne, hay mucha mayor probabilidad de probarlo, de comprarlo de manera regular, incluso de reemplazar la carne e incluso de pagar un precio mayor. En uno de estos estudios, que se hizo simultáneamente en los tres países, que está citado ahí abajo, básicamente se le plantearon a los encuestados distintos escenarios. Bueno, si ahora vas a un lugar de comida rápida o si te vas a juntar con alguien, ¿qué consumirías? ¿Qué consumirías si el precio es más alto, más bajo? Y en base a eso trataron de armar algunos futuros hipotéticos donde no necesariamente trataron de proyectar el mercado, pero algunos futuros hipotéticos, pero realmente alarma cuando de esos futuros hipotéticos decimos, bueno, Estados Unidos la mitad seguiría comiendo carne convencional y la otra mitad comería carne cultivada y carne de origen vegetal. Y encima esto es mucho mayor en China e India, que entre los dos tienen casi la mitad de la población mundial, un poco más de un tercio. Y encima en esos países es mucho más probable, y de nuevo lo que decíamos recién con que ya tienen cultura de consumo de cosas de origen vegetal. Por último, para especificar un poquito más todo esto que hablamos hasta ahora, ¿cuál es el perfil de lo que sería el early adopter en Estados Unidos de estas dos carnes, que es muy similar? Básicamente en estas encuestas el 18,5% de los consumidores de Estados Unidos dijeron que es muy o extremadamente probable que paguen más por carne de origen vegetal que la carne convencional. Y un 17% en el caso de la carne cultivada. Es decir, prácticamente entre 1 de cada 6 y 1 de cada 5 personas respondió que pagaría más. ¿Cuáles eran las características de estas personas?
El 91% eran omnívoros, es decir, 9% vegetarianos y el resto comía de todos. El 84% eran consumidores de carne medianos, al menos una vez al día, o altos, al menos 2 veces al día. El 55 hombres y el 40 mujer. Si lo vemos en carne cultivada, el 59 hombres y el 41 mujeres, para referenciar lo que decíamos recién. 2/3 partes menores de 40 años, esto es, personas jóvenes. El 60% con educación universitaria, personas con alto nivel de educación. Y el 33% liberales, el 25% conservadores, el 42% moderados. En la carne cultivada, un porcentaje mayor de liberales. Ahí es de donde decíamos un poquito lo de la ideología. Y algo muy importante, 2/3 partes, o cerca del 60%, vive en grandes ciudades o pueblos. Acá, ser un habitante urbano y vivir en grandes urbes tiene mucho que ver con esto. Y después, más del 60% ganan más de $60.000 al año. Alto ingreso. Bien. Eso hablamos ahí, cuáles son los predictores, cuál es el perfil del consumidor. Vamos a algunas de las cositas que planteamos para ver realmente cómo es. La salud, realmente cómo es. Déjenme pasar esto un segundo, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a esto. Acá lo que hicimos con el Club AgTech es comparar la Beyond Meat, la Impossible Burger, la Burger King y la Bube Burger normalizado a una hamburguesa de 113 gramos. ¿Cuántas calorías tienen? Y tienen todas las mismas calorías, 240 de base, Bube Burger se va un poquito por arriba, la grasa son todas bastante similares, la Bube Burger se va un poquito por arriba de nuevo, pero con respecto a la Burger King, las dos de carne vegetal tienen la misma cantidad de grasa. Grasas saturadas pasa lo mismo. Colesterol se marca la gran diferencia, donde Beyond e Impossible, por no tener nada de origen animal, tienen 0, mientras que la Burger y la Buba tienen 80. En carbohidratos pasa lo contrario, porque como tienen a base de soja y a base de arvejas, tienen algo de carbohidratos. Y la gran sorpresa viene por el lado del sodio, donde Bube Burger tiene 64, la Burger King 230 y la Impossible y la Beyond entre 370 y 380. Es decir, tienen un 50% más que la Burger King y hasta 5 veces más que la Bube Burger. Mientras que en proteína son todas iguales. A ver, esto del sodio es lo mismo que pasa con las gaseosas, donde cuando se le saca el azúcar se le agrega sodio para lograr el mismo sabor. Que de hecho a las personas hipertensas no les recomiendan las gaseosas sin azúcar justamente por esta razón. Entonces yo diría, en principio, la cuestión de la salud es algo para discutir. Si vamos en realidad a lo que me pasé por alto recién, vuelvo. Este es un estudio del Foro Económico Mundial que compara el efecto neto en la salud mediante una reducción en la mortalidad por cambios, por sustitución de la carne bovina por otras comidas, y donde en realidad ve que, sobre todo la sustitución por arveja o porotos, por ejemplo, o micoproteínas, en los países de ingresos medios y altos, o medios altos y altos, genera un efecto real sobre la salud. Pero en los países de ingresos medios bajos y bajos, ¿qué pasa? Como tienen menor nivel de carne, el efecto de la sustitución es sustancialmente menor, porque estos países justamente no consumen la suficiente cantidad de carne o consumen muy por debajo de lo que consumen los países de mayor nivel de desarrollo. Entonces, ahí hablamos un segundo de la salud. El ambiente. Bueno, acá claramente las emisiones, si bien justamente Argentina está discutiendo esto con algunos expertos que tenemos acá sobre las emisiones de la carne bovina o no, con los datos que hay hasta ahora aceptados a nivel mundial, y claramente las emisiones del resto de los productos es menor que las de la carne bovina. De nuevo, si bien nosotros lo estábamos criticando. Una cuestión también es la conversión alimento-producto, donde un bovino convierte 7 kilos en 30 meses para lograr 1 kilo vivo, un porcino convierte 3 kilos en 6 meses, mientras que la carne bovina cultivada y la carne de origen vegetal, la conversión es mucho más cercana a 1.
y en muchísimo menos tiempo. Entonces, claramente, el consumo de recursos que tiene cada alternativa es muy diferente, y ahí vendría no solamente algo relacionado al impacto ambiental, sino también relacionado, una vez que se logre escala y procesos, a los costos, claramente. Bien, dijimos lo de los costos, pero ¿cómo están hoy los precios? Acá lo que hicimos con el Club AgTech en este estudio fue, entramos a las páginas web de Amazon Fresh, de Walmart, de The Verge, y básicamente lo de Verge es en realidad un medio, de ahí sacamos un precio de estas novedosas que no estaban en otros lugares. Comparamos las distintas alternativas de carnes para ver cómo eran los precios. Entonces, la Impossible Burger y la Beyond Burger cuestan $26 el kilogramo. Les pido, por favor, no lo conviertan a dólar blue, porque es muy alto el precio, pero $26. Mientras que otras de las que nombrábamos al principio, Gardein o Boca, que son empresas ya instaladas de hace mucho tiempo, pero que por ahí no tienen el mismo nivel de marketing, estaban entre $14 y $16. Haciendo un promedio simple, las de origen vegetal, $20, $21 el kilogramo. En el otro extremo, a la derecha, a los que están en naranja, Great Value, que es la marca blanca de Walmart, Flanders, Some Choice, cerca de $5 el kilogramo de carne molida, de hamburguesas bovinas tradicionales. Lo que nos llamó mucho la atención, que puede ser de interés para Argentina, son las que están en el medio, que son hamburguesas de carne bovina, pero con características especiales como grass-fed, orgánica, los 7 niveles de libertad y otras varias cosas. Estas hamburguesas alcanzaban los $17 en promedio. Es decir, que hamburguesas de carne bovina con características especiales que tranquilamente podemos producir en Argentina valen más de 3 veces lo que vale las hamburguesas de carne bovina tradicional. Y las carnes sustitutas valen 4 veces lo que vale la hamburguesa tradicional. Es decir, el que hoy está decidiendo en Estados Unidos, que está disponible esto y en varios lugares de Europa, consumir hamburguesas veganas, de estas novedosas, de estas que estamos charlando, están pagando entre 3, 4 y 5 veces lo que estarían pagando por el mismo producto en términos de kilogramos de carne bovina. Bien, para entrar a la última parte. ¿Qué implica para el campo la irrupción de las carnes sustitutas? Este es el marco de consumo mundial de carnes y algunas estimaciones de la OCDE y FAO hacia 2028. Vamos a ir con algunas proyecciones de escenarios distintos. Hoy el mercado de carne sustituta en Estados Unidos implica, a ver si acá lo puedo poner, unos 800 millones de dólares, con un crecimiento anual de cerca de un 10%. Esto sería algo así, porque no tenemos datos de kilogramos, como el 0,3% del mercado total de carne. 0,3% del mercado total de carne es de Estados Unidos. Si arrastramos simplemente, sin ningún cambio estructural, simplemente hacemos una proyección lineal del crecimiento que viene teniendo, estaríamos hablando del 1% del mercado para el 2030. Acá, para aclarar de este gráfico, me parece interesante, de esta tabla, de este cuadro, miren lo que es leche, más helado, más yogurt, más crema, más manteca, más queso. Es realmente impresionante la penetración que tienen los lácteos sustitutos. Si bien estamos hablando de las carnes, es impresionante la penetración de los lácteos sustitutos. Una segunda proyección es una de Rabobank del 2018, donde estiman entre un 1 y un 2% de penetración para Estados Unidos y para Canadá. Entonces hablamos de un 1, proyectando linealmente lo que tenemos en Estados Unidos, de entre un 1 y un 2% para lo que es una estimación del Rabobank. Ahí vamos con dos escenarios. Un tercer escenario es el que plantea Beyond Meat. ¿Alguien quería decir algo, perdón? ¿O fue sin querer? Bien, capaz que fue sin querer. Porque no estoy viendo el chat tampoco. Le estaba diciendo, una tercera proyección que podemos llegar a considerar es la que Beyond Meat puso cuando salió a la bolsa en su prospecto. Dijo que el mercado al que ellos apuntarían es
que el mercado de carnes sustitutas alcancen el nivel del mercado lácteo, que es del 13%, digamos, de la penetración de los lácteos sustitutos en el mercado lácteo, que es del 13%. Esta fue no es una proyección ni nada, dijeron, bueno, a eso apuntamos, que este mercado sea dentro de unos años como el del mercado lácteo. Una cuarta proyección que encontramos es mucho más agresiva, es de una consultora, que a 2030 plantea cerca de un 28% de penetración y a un 60% de penetración hasta 2040. Esto simplemente va a decir, bueno, mira, en realidad hay distintos escenarios, hoy no tenemos muchos criterios para decir cuál es el acertado. Para seguir en el análisis nosotros dijimos, bueno, tomemos lo de Beyond Meat, que nos parece algo razonable. A ver, el mercado lácteo de sustitutos lácteos desde el 13% ha venido creciendo muchísimo y se ha estabilizado en ese nivel. Potencialmente las carnes de origen vegetal y la carne cultivada pueden llegar a tener ese mercado. Entonces, hagamos un análisis suponiendo ese escenario, que no sabemos necesariamente si es el correcto o no, pero es el que nos parecía más razonable. Bueno, básicamente en el mercado de carnes, si suponemos esta penetración a nivel mundial, estaríamos hablando que hacia 2030 estas carnes sustitutas podrían comerse todo el crecimiento esperado para carnes. Es decir, de acá a 2030, las carnes convencionales se quedarían estancadas y todo el incremento se lo comerían estas carnes sustitutas, con este supuesto. Ahí hay que hacer una disgregación, porque estamos hablando que por el momento, tanto la carne de origen vegetal como las cultivadas, lo que están reemplazando es carne molida, por el momento. Si bien hay algunas de las carnes cultivadas que está queriendo hacer cortes o ha logrado algunos prototipos de cortes. En principio, lo que reemplazan es, por ahora, más que nada, carne bovina y carne bovina molida. Que en el caso de Estados Unidos es muy importante el consumo. O sea, Estados Unidos consume unos 102 kilos per cápita de carnes, de esos unos 27 kilos de carne bovina, y de eso cerca de unos 18 kilos es carne molida, en forma de carne molida o en forma de hamburguesa. Entonces, lo que estamos viendo es que gran parte de estos 13 kilos per cápita que, por ejemplo, se podrían meter en el consumo de Estados Unidos, iría a reemplazar ese tipo de carnes en principio. Esto lo digo porque tiene distintas implicancias. Por ejemplo, tiene menores implicancias directas para un mercado como el de carnes argentino, que es un mercado mucho más de cortes y donde la exportación a Europa en particular es más de carnes de cortes de alto valor, que difícilmente sean reemplazados por esto. Por ahí, aparte de la exportación a China, no es, sí estaría impactada por estas cuestiones. Más allá de eso, si fuera directamente o indirectamente impactado en el mercado de carnes de Argentina, claramente, si a nivel mundial se cae el consumo de carne bovina, por un lado u otro, termina impactando sin ninguna duda. En el mercado de granos, ¿cómo pueden ser los impactos? En el mundo se producen cerca de 3.000 millones de toneladas de granos. De esos 3.000 millones, un 44% se utiliza para alimentación animal. De ese 44%, 2/3 son soja y maíz. Y si vamos a la soja y maíz, 2/3 prácticamente de la soja y maíz se utilizan para alimento animal. Es decir, que 2/3, o sea, de toda la producción, y en parte de la producción argentina, que es mucho soja y maíz, 2/3 es la parte que se vería amenazada por esa penetración del 13%. Hicimos algunos cálculos para tener algún número sobre el cual va a ser la discusión. A ver, si suponemos que todo ese 13% se produce en base a granos, sabemos que parte se produce en base a pasto, ¿no? Pero se produce en base a granos, la cantidad de granos que se estarían dejando de consumir por la sustitución de carne convencional son 209 millones de toneladas de granos a nivel mundial. Pero al mismo tiempo requeriríamos granos para producir las carnes sustitutas. Se requerirían unos
83,6 millones de toneladas para producir las carnes sustitutas. Disculpen si los estoy mareando con esto, ya voy a llegar a una conclusión más simple. En resumen, dejaría el mundo de consumir para alimentación animal por este motivo 125 millones de toneladas de granos, de los cuales soja y maíz absorberían una caída de 85 millones de toneladas. Esto es hacia el 2028, que son las estimaciones de FAO y OCDE que tenemos, 2/3 de la producción esperada argentina de soja y maíz es lo que caería la demanda en el mundo, como para dimensionarlo. Y equivale al 5% de la producción esperada para ese momento. ¿Esto qué significa? Que si se mantiene constante la producción de granos, podría caer la demanda un 5%. Y esto se acumularía con stocks. ¿Qué ha pasado normalmente cuando se acumulan más stocks en relación al consumo? Y cae el precio. Porque es la forma del mercado de decir, bueno, tenemos sobre oferta, se acumulan stocks, no demandamos tanto, bajan los precios. Cuando bajan los precios, en algún lado baja la producción. No sabemos en qué cuantía, esto es solamente para mostrar una correlación entre los precios y los stocks, pero básicamente nos estaría indicando que sobrarían granos y esto sin duda se traduciría en una baja de precios. Y ahora sí, para cerrar, estoy un poquito pasado de tiempo, 8 minutos. Conclusiones en 2 diapositivas de todo esto que charlamos. A ver, las preferencias alimenticias están cambiando. Hay mayor conciencia en cuanto a la salud, al ambiente y al bienestar animal. Es así. Eso está soportado con narrativas que van en contra de las carnes convencionales y ahora, con todas estas empresas y toda esta inversión, a favor de las sustitutas. Si uno entra a la página de Beyond Meat o de Impossible Burger, es lo primero que dicen, que consumen menos agua, menos impacto al ambiente, que no dañan a ningún animal, etc. Y estas preferencias están sobre todo, principalmente, concentradas en ámbitos urbanos, en gente joven, de mayor ingreso, mayor nivel educativo y ciertas inclinaciones ideológicas hacia la izquierda. Eso no sé si debería resaltarlo tanto, tal vez, porque no es un predictor tan importante, pero tiene de nuevo mucho que ver con las cosas que dijimos más arriba. ¿Y qué pasa? Están estas preferencias del lado de la demanda. Pero por el lado de la oferta hay un impulso muy grande. Por un lado tenemos fuerte impulso inversor. Hay mucha gente que está metiendo plata en esto y quiere que esto funcione y quiere ganar plata a partir de esto, lo cual le garantiza de manera rápida un desarrollo de gran escala de las carnes sustitutas, o a gran escala de las carnes sustitutas. ¿Por qué? Porque hay mucha plata atrás. Que puede ser mayor o menor el impacto de acuerdo a las proyecciones y al escenario que se utilice. Como vimos recién, hay escenarios hoy de lo más variado. ¿Y qué pasa además de esto? Hay personas muy influyentes, como decíamos antes, y empresas líderes de la industria alimenticia que están atrás y que pueden colocar estos productos en una posición privilegiada en términos de la inversión, de las cadenas de distribución y del marketing que tiene esto. Nos quedan algunas preguntas. ¿Cómo nos vamos a preparar como país para estos cambios? ¿Y cómo nos vamos a preparar como agro? Que seguramente va a ser cuestión de debate. Muchas gracias. Bueno, espectacular, David, espectacular el laburo. No sé cómo, a ver. Correcto, acá estoy empezando a ver el chat y a ver si hay alguna pregunta y tenemos algunos minutos para debatir si quisieran. Pero acá Luciano Colombo, que si baja el precio del grano va a ser más barato producir carne en base a alimentación. Exacto. Tal cual. Habrá Pero que. justamente lo que les están respondiendo, María Bidone. Pero también baja el consumo de carnes. Entonces, le bajan por un lado los costos, pero por otro lado le baja el consumo. De nuevo, estas cosas van a ser dinámicas, van a depender del impacto, a cómo se termina acomodando eso, pero claramente vas a tener impacto de los dos lados. No sé si pudiste verlo, David, te hago una pregunta. Si esto de producir
sin campo y con todo concentrado, en la medida que la escala siga aumentando, si se puede transformar en una ventaja competitiva y les permita competir, no poner un precio de mercado, sino incluso poder competir en otros mercados de menor precio también. Sí, tal cual. Creo que lo dejé pasar por abajo en un momento, dije apenas un dato, que esta es la cuestión. Consumen menos recursos en términos de cuánta materia prima se necesita para producir 1 kilo. Entonces, parten de esa base y claramente un desarrollo a gran escala ayudaría a bajar mucho los costos y es una de las apuestas cuando uno mira distintas proyecciones a que en realidad, más allá de que por las preferencias, por lo ambiental, lo saludable, el bienestar animal, etcétera, le compitan a la carne por precio. Esa en realidad es algunos supuestos que hay atrás, como por ejemplo de las proyecciones de Kearney que veíamos en un momento, que proyecta que se van a comer el 60% del mercado de carnes, porque entienden que va a ir por debajo del precio de la carne por la simple cuestión de requerir muchísimo menos tiempo, menos espacio y menos recursos para producirlo. David, ahí hay Pasando a una pregunta de alguna. Carlos Peña. Sí, Dale, Juaco. hay una pregunta de Carlos Peñafort, por eso. Sí, hay varias. Bueno, esa de Carlos, hay una discusión hasta legal en Estados Unidos principalmente, donde las asociaciones de productores y algunas relacionadas al mercado de carnes le están pidiendo a los reguladores que no lo dejen llamar carne, porque esto no es carne, que es justamente lo que está acá planteando Carlos Peñafort. Y de hecho, por ejemplo, Beyond Meat, cuando sale a la bolsa, lo pone como uno de los riesgos. Dice, bueno, uno de los riesgos que tenemos es que hay gente pidiendo que esto no se le llame carne, por lo tanto tendríamos ahí un impacto de marketing. Pero hay gente discutiendo esto a nivel legal para que no sea carne. Es un producto proteico que pretende imitar la carne. Bárbaro. A ver, no sé si vos vas leyendo el chat y querés ir Sí, yo voy viendo. leyendo, pero no sé si querés vos ir regulando o que yo responda, vaya leyendo y responda como vos quieras. Yo Puede te hacer diría las que, preguntas y que vaya respondiendo, vos las lees y que David la vaya bueno, respondiendo, así queda grabado. perfecto. Entonces, ¿sabés de alguna startup o cómo está el mercado argentino de estas carnes o de estos productos? David. ¿Perdón? No sé si me escuchaste. Si sabías Te de escuché una startups partecita. en Argentina que estén Sí, trabajando con estos productos. bueno, por un lado en Argentina tenemos a Tomorrow Foods en Pergamino, que está produciendo proteína de arvejas, que por ejemplo sería uno de los insumos para esto. Y después está puesto en el trabajo, no se me viene ahora el nombre, una empresa de Rosario que produce, venía ya Grisata. produciendo, ¿perdón? Grisata. Exactamente, exactamente. Eh, que venía ya produciendo productos veganos, se ha tratado de subir esta ola, la verdad no la he probado para ver qué tan simple es. Y después hay algunas startups de base científica sobre carne cultivada también. Aduki en Río Cuarto está comentando Diana, Aduki en Río Cuarto. No sé si se refiere a que también hay algún tipo de emprendimiento en Río Cuarto. Creo que es ella. Bien, bien, bien. Bueno, va a ser interesante conocerlo. ¿Y de texturizado también sabés algo? ¿En qué sentido?
perdón, de texturizado, de alguna empresa que esté trabajando con algún Hay sustituto. varias empresas en Argentina de texturizado, hay muchas. Y viene creciendo por ahora mucho el consumo, sobre todo en lo que es mercado vegetariano y vegano. Pero hay muchos, uno encuentra muchos productos de empresas de texturizados orgánicos, hay bastante oferta. ¿A qué le ves más potencial? ¿A la hamburguesa vegetal o a la carne cultivada en laboratorio? A ver, la carne vegetal depende de dónde lo veamos. La carne vegetal creo que tiene hoy un nivel de desarrollo más maduro, que ya está ganando mercado, que puede ser percibido sobre cuestiones de salud principalmente, aunque después veamos, como vimos recién en las etiquetas, y de hecho alguien lo preguntaba o lo comentaba, que no necesariamente son tan saludables, pero tienen ese beneficio del marketing de que provienen de vegetales. Entonces creo que realmente van a ganar mucho mercado, porque además va a ser fácil que baje el precio, que bajen los costos de producirlas. Entonces van a ganar mucho mercado, y de hecho se están multiplicando la cantidad de empresas que ofrecen estos productos. Es un producto mucho más copiable, pues en realidad no tiene tanta base tecnológica atrás. Una vez que se la empiece a descubrir más o menos cómo son las mezclas, de hecho hasta en YouTube hay algunas explicaciones de cómo uno en la casa puede llegar a asemejar un producto más o menos parecido a lo que están produciendo. ¿Qué más les voy a decir? Bueno, en ese sentido, o sea, está más madura la carne vegetal, hay más probabilidad que coma mercado más rápido, hay más probabilidad que adquiera menos costos. Sin embargo, como reemplazo de la carne, si realmente en la carne cultivada cumple las promesas que hoy tiene, probablemente tenga mucho más potencial, porque están produciendo carne. Entonces, probablemente el potencial que tengan eventualmente sea mayor y logre sobrepasar a las carnes sustitutas, a las carnes de origen vegetal. El desafío ahí va a ser que logren producir a gran escala, que tengan gusto. Ustedes piensen que gran parte del esfuerzo de la ganadería argentina está en lograr un animal que tenga gusto, que quede bien presentado, que se pueda cocinar bien. Y parte del consumo de carne bovina, sobre todo bovina, siempre va a tener ese componente de un lujo culinario, un lujo alimenticio. De hecho, por ahí nosotros en Argentina no lo vemos porque consumimos tanta carne y la carne es barata en relación a otros productos, si bien siempre estamos discutiendo el precio de la carne. En el mundo, la carne bovina explica una parte menor del consumo de carnes, justamente porque es un producto caro. Y tal vez como ganadería argentina, ahí va a estar una de las principales oportunidades de mantener a la carne como un producto para darse un gusto en términos alimenticios. Yo te quisiera hacer una pregunta medio para ir cerrando, ya estando cerca de la hora y antes de invitarlos al paso que sigue. ¿Por dónde crees que los que estamos metidos en el negocio de la carne, ya sea por producir granos o por producir carne directamente, deberíamos, no sé, continuar o mirar a este mercado? ¿Lo deberíamos negar y no darle bola? ¿Crees que podemos hacer algo al respecto? Mira, lo principal, y vimos los números, es tenerlo muy presente, seguirlo, investigarlo, porque puede ser algo marginal, lo cual no creo que sea marginal, pero puede llegar a ser algo marginal, que se coma el 1, el 2, el 3% del mercado, pero está prometiendo y tiene gente atrás y plata atrás para que sea mucho más que eso. Entonces, la primera cuestión, yo diría, estar alertas, seguir este mercado, seguir investigándolo, profundizando, para estar alertas de qué va a pasar. Punto uno. Y después, como punto dos, ¿qué podemos hacer antes de la irrupción de este mercado? Y ahí hay varias cosas. Si producimos granos y tenemos algún tipo de agroindustria, hacer lo que hizo Tomorrow Foods y empezar a picar en punta en producir
los sustitutos. Esto es de bajo valor agregado, no estamos agregando tanto valor, pero empezar a producir la materia prima para producir estas cosas puede ser una oportunidad. Si estamos en el mercado de carnes y no nos queremos salir del mercado de carnes, yo creo que hay enorme oportunidad para la carne con características específicas. Esto de el alimentado 100% a pasto, el de origen orgánico, el de los 7 niveles de libertad de no sé qué. Bueno, que en Estados Unidos yo la verdad no lo tenía tan presente hasta que hicimos este estudio, de ver la diferencia de precios que hay entre esta carne bovina con esas características especiales que en realidad no cuesta tanto hacerlas, y muchos en Argentina la hacen, respecto a la carne común. Entonces, diferenciar, ahí las AgTech relacionadas a la ganadería tienen mucho que hacer en la trazabilidad, creo que ahí hay mucho que hacer. Y después, yo no descartaría pensar incluso en desarrollos o en inversiones para subirse a esta ola y que la ola no nos tape. Pero, digamos, por esos 3 lados es que veo por donde uno la puede encarar, como sector, como gente que está relacionada a los granos, gente que está relacionada a la carne. Perfecto. Lo que estaba tomando de reojo, eh, lo que les proponemos o les vamos a proponer en breve, estamos terminando de organizarlo, es poder avanzar por un paso siguiente, ¿no? Poder decir, bueno, a ver, vimos un pantallazo general de lo que hay, cómo nos integramos, cómo podemos meter el valor de lo que estamos generando. Acá escribe Diana de la materia prima para la producción de carne vegetal que se está haciendo en Córdoba. Bueno, ¿cómo podemos aprovechar esa materia prima y cómo podemos participar de este negocio? Creo que requiere de un estudio, requiere de un análisis profesional y bueno, los vamos a invitar a ser parte de ese estudio como puntapié de algo que eventualmente se transforme en un negocio, pero bueno, hay que arrancar por el principio y ponerle número, ponerle contexto, analizar las oportunidades, y aquellos que participen de este estudio, por supuesto, serán aquellos que estén en la pole position para poder participar de ese negocio. Así que nos vamos a andar comunicando por correo, nos dejaron los datos, así que los vamos a hacer parte de esto. Lo otro que estamos haciendo y vamos a dejar colgado va a ser este trabajo. Lo que sí vamos a hacer y les vamos a proponer es poder ayudar a sustentar este tipo de trabajos. Entonces el trabajo lo vamos a poner, otros trabajos cuando uno quiere comprarlos afuera son trabajos que valen sus mangos, para que lo puedan tomar, lo puedan bajar y puedan contribuir a que podamos seguir haciendo este tipo de trabajos. Así que estas son las 2 invitaciones y agradecerles el tiempo y poder seguir en contacto, además de agradecerte a vos, David, particularmente por el profesionalismo y el laburo que hiciste. Así que bueno, arrancamos puntuales, terminamos puntuales, es un buen primer paso. Gracias a todos, un gusto haber compartido con ustedes. Un gusto, hasta luego. Gracias a todos por el tiempo y seguimos en contacto. Roberto. Hasta pronto, Fede. Chao, Fede. Esa vocecita la conozco, Rubén. ¿Todo bien, Fede? Todo muy bien, por suerte. Chao, un abrazo. Un gustazo. Luciano, querido, abrazo. Chango, Pablito. Chao, Fede, abrazo. Abrazo. Chao, Pablito. ¿Rubén? Sí, Pablito. Abrazo grande, Rubén. Chao, chao, un abrazo. Abrazo grande, chao, 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 chao.